definiciones. Hay otras definiciones más que indican, ¿no?, que puede que este material refluido no solo alcanzar y afectar al esófago, sino también a la cavidad oral y a las vías respiratorias. En la parte epidemiológica tenemos que esta enfermedad es frecuente, ¿no?, aunque es definir muy bien su prevalencia porque el diagnóstico por lo general es clínico, ¿no? Se está viendo que existe, ¿no?, en las últimas décadas un incremento, ¿no?, sobre todo en países desarrollados. Los factores de riesgo, perdón, mil disculpas muchachos, denme un minutito. Bien, mil disculpas chicos, entonces estábamos en los factores de riesgo, ¿no? Entonces, estos factores de riesgo pueden estar relacionados con la herencia, ¿no? Se habla de la herencia, el sobrepeso, sobre todo de la obesidad central, ¿no? El tabaquismo, el consumo de alcohol, el embarazo, ¿no? O bien algunas cirugías bariátricas como la manga gástrica. Otros factores que también pueden favorecer, ¿no?, el reflujo están en relación al consumo de ciertos fármacos, ¿no? Como por ejemplo, en esta lista menciona, ¿no?, los fármacos que pueden condicionar a la reducción de la presión en el esfínter esofágico inferior, ¿no? Como los AINES, los agonistas beta-adrenérgicos, antagonistas alfa-adrenérgicos, anticolinérgicos, bloqueantes de los canales de calcio, benzodiazepinas, estrógenos, progesterona, ¿no?, antidepresivos tricíclicos, aquellos que pueden condicionar un daño directo de la mucosa, como los AINES, la aspirina, sales de hierro, bifosfonatos, ¿no?, algunos antibióticos también, y aquellos que pueden alterar el vaciamiento gástrico, como los AINES y los bloqueadores de los canales de calcio, ¿no? Bien, hay que entender como parte de la fisiopatología, ¿no?, ya, la barrera antirreflujo, ¿no? Esta barrera antirreflujo está constituida principalmente por el esfínter esofágico inferior y la crura diafragmática, ¿no? Se habla también de una pequeña válvula que está en relación al ligamento freno esofágico y a algunos pliegues circulares, ¿no?, a nivel del esfínter esofágico inferior, pero la que constituye como tal la barrera antirreflujo es el esfínter esofágico inferior y la crura diafragmática. También tenemos que considerar, ¿no?, las defensas y las ofensas esofágicas, ¿no? Entre las defensas tenemos la barrera antirreflujo, el clearance luminal, la resistencia epitelial, ¿no? Y las ofensas esofágicas, la misma secreción gástrica
y la competencia pilórica, ¿no? La competencia pilórica que puede determinar, ¿no?, un reflujo biliar, por ejemplo, duodeno-gástrico, ¿no? La misma secreción ácida compuesta por el ácido clorhídrico, la pepsina, ¿no? Bien. Esta imagen muestra un poco más de lo que es la fisiopatología, ¿no? Y de otras características más. A veces, por ejemplo, se limitaban de hablar de la fisiopatología en relación a que a nivel de la unión esófago-gástrica, las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior son las que están más en relación, ¿no? O bien alteraciones anatómicas como las hernias diatales o lo que les decía, ¿no?, la válvula Flap, ¿no?, en relación al ligamento frenoesofágico, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que hay otro tipo de características, ¿no?, que juegan también entre lo que es la enfermedad como tal, como por ejemplo, tenemos la sensibilidad, ¿no? La sensibilidad en relación a la participación del sistema nervioso central, del sistema nervioso periférico en relación a la hipervigilancia, ¿no? O sea, hay pacientes que pueden de igual manera presentar manifestaciones clínicas condicionadas, ¿no?, más exacerbadas por esta parte, ¿no? Y a nivel del cuerpo esofágico, ya la presencia, ¿no?, la inervación, la integridad de la mucosa, ¿no?, la motilidad y el depuramiento esofágico que pueden jugar también, ¿no? También tenemos al estómago, como por ejemplo el bolsillo ácido, ¿no? El bolsillo ácido, que es un área en donde se habla, ¿no?, donde existe material ácido, que es por lo general localizada a nivel de la unión esófago-gástrica, por debajo, ¿no?, por debajo del cardias, en condiciones normales, y en condiciones patológicas suele encontrarse inclusive por encima, ¿no?, por encima de la unión, ya en el epitelio esofágico como tal, hasta 6 centímetros por encima de la unión esófago-gástrica, ¿no? O bien que esté comprometido el vaciamiento gástrico, ¿no? Hablábamos hace un momento. El material refluido no necesariamente puede ser netamente ácido. ¿Por qué? Porque pueden refluir otro tipo de sustancias, ¿no? Como decíamos, la bilis, ¿no?, que esta no es ácida. Entonces puede ser un reflujo no ácido, puede ser débilmente ácido, puede ser un reflujo biliopancreático, ¿no? Bien, entonces, otros mecanismos fisiopatogénicos, o básicamente los que acabamos de mencionar, ¿no? A nivel del esfínter esofágico inferior, decíamos, ¿no?, en la unión, las relajaciones transitorias, el reflujo espontáneo por el mismo esfínter esofágico inferior hipotenso, ¿no? Y algunos factores anatómicos como las hernias diatales, la presencia de pliegues mucosos, ¿no?, que pueden condicionarse por la compresión de los pilares diafragmáticos, en integridad del ángulo de His, ¿no?, y alteraciones en el aclaramiento esofágico, como la peristaltis esofágica, o bien alteraciones en la salivación, ¿no?, que jugaría también un papel, y la composición y volumen del contenido gástrico, lo que acabábamos de decir hace un momento, ¿no? El bolsillo ácido, el mismo contenido gástrico que puede ser de pepsina, ácido clorhídrico o inclusive bilis, ¿no?, como reflujo débilmente ácido o no ácido en una proporción, ¿no? Bien, alteraciones de la resistencia de la mucosa, ¿no? Alteraciones en la barrera, ya sea en la barrera preepitelial compuesta por la saliva y el moco, en el epitelio como tal, ¿no?, que es un epitelio escamoso estratificado, porque es la fisiopatología de la pirosis retroesternal como una de las manifestaciones clínicas. Se habla en el que existen espacios intercelulares dilatados, ¿no? Más adelante voy a mostrar un esquema, ¿no?, que muestra un poco de la explicación de esta parte, ¿no? Y la defensa posepitelial, que habla, ¿no?, del flujo sanguíneo y las células inflamatorias que puede existir a ese nivel. El aumento de la sensibilidad visceral, ¿no?, la hipersensibilidad al ácido o a la distensión, ¿no? Esto ya determinado por los quimiorreceptores o los mecanorreceptores, ¿no? Y hablábamos eso a nivel cerebral, ¿no?
Bien, las alteraciones que existen a nivel de la resistencia de la mucosa esofágica, ¿no? Hablábamos hace un momento de eso, de la barrera preepitelial, el epitelio escamoso y la defensa posepitelial, que tratan de explicar un poco la fisiopatología de la pirosis retroesternal con los espacios intercelulares dilatados. Y la hipersensibilidad visceral, que esto está en relación a los criterios de Roma 4, ¿no? Roma 4 determina criterios para trastornos funcionales, ¿no? En este caso, por ejemplo, la hipersensibilidad al reflujo o bien la pirosis funcional que constituyen aquellos trastornos funcionales en el contexto de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no? ¿Y qué pasa con el extremo, ¿no? La hiposensibilidad puede estar relacionada con el desarrollo del esófago de Barrett, ¿no? Si es que existiera reflujo patológico, obviamente, ¿no? La sensibilidad esofágica va a estar determinada por la intensidad que tiene la activación de los receptores sensoriales que decíamos en un momento, ¿no? Químicos y mecánicos, ¿no? Y el procesamiento que tienen estos a nivel del sistema nervioso central. Por eso les decía que es un factor también. Bien, este esquema muestra un poco de ciertos fenotipos que existen en relación a la sensibilidad al reflujo ácido patológico como tal y a la resistencia de la mucosa esofágica, ¿no? Por ejemplo, tenemos, ¿no? La sensibilidad en el que existe mayor sensibilidad, ¿no? Pero no existe un reflujo ácido patológico. Entonces entran los trastornos funcionales, hipersensibilidad al reflujo, ¿no? O bien la pirosis funcional. ¿Y qué pasa cuando existe, ¿no? Eh, por ejemplo, un reflujo ácido patológico, ¿no? Patológico y una sensibilidad disminuida, ¿no? Estamos hablando del esófago de Barrett, ¿no? Puede estar en relación a aquellos pacientes que no tienen una sensibilidad muy importante, pero existe reflujo ácido patológico para el más fácil desarrollo del esófago de Barrett, ¿no? Entonces, en esos pacientes está la esofagitis, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? De querer saber cuál entidad, frente a qué entidad estaría, ¿no? Y por ahí hay clínica, ¿no? De pirosis, regurgitación y demás, pero no hay daño en el epitelio. Puede ser una erigeno erosiva o puede ser una hipersensibilidad al reflujo, ¿no? Y esto va a estar determinado por los exámenes complementarios para confirmar un reflujo ácido patológico. Bien, la clasificación de Montreal. Esta clasificación va a dividir en síndromes esofágicos y extraesofágicos. Los esofágicos se van a dividir en síndromes sintomáticos y aquellos con lesión de mucosa. Aquellos sintomáticos está el síndrome típico de reflujo, el ERNE, ¿no? Decíamos, en la enfermedad por reflujo no erosiva, sintomático. Solamente el síntoma está, pero aparentemente no hay lesión. El dolor torácico por reflujo también, ¿no? Y aquellos que tienen lesión de mucosa son aquellos como la esofagitis, ¿no? Y hay daño de la mucosa, complicaciones como la estenosis, el esófago de Barrett y finalmente el desarrollo del adenocarcinoma, ¿no?
Bien, ¿me escuchan, chicos? Por favor, si me confirman. Sí, doctora, se escucha. Muy bien, entonces continuaremos. Clínicamente, ya. El síndrome típico, ¿cómo se caracteriza, no? Es la sensación de pirosis retroesternal, ¿no? Lo que manifiesta el paciente, que puede estar asociada o no a la regurgitación, ¿no? Y esta se describe como una sensación de ardor, ¿no? En el pecho, ¿no? Retroesternal. Hay factores que pueden favorecer estos síntomas, ¿no? Como por ejemplo, la alimentación, el consumo de grasas, santinas como el café, té, cacao o bebidas cítricas y carbonatadas, el alcohol, el tabaco, ropa apretada, dice, ¿no? El agacharse puede incrementar la prensa abdominal, eh, la obesidad, el acostarse después de comer, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no? El mecanismo de la producción de la pirosis, ¿no? Esta imagen muestra, ¿no? Cómo el contacto que tiene la pepsina, el contenido gástrico, ¿no? El ácido clorhídrico, puede atravesar las uniones intercelulares que se encuentran dilatadas, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos de la barrera epitelial? Entonces, hablaban de las uniones intercelulares dilatadas, ¿no? Ingresa el contenido a la barrera postepitelial y se genera una reacción inflamatoria, ¿no? Se activan las terminaciones nerviosas aferentes, ¿no? Y se origina la sensación consciente de pirosis retroesternal, ¿no? El síndrome de dolor torácico por reflujo, ¿no? Es también una manifestación clínica. Bien, conforma parte de las manifestaciones clínicas, inclusive de los trastornos de motilidad, ¿no? Y también se encuentra el dolor torácico funcional, ¿no? Se puede estimar que un 30-60% de los pacientes van a tener este origen no cardiológico, ¿no? Y este puede estar relacionado con el reflujo, ¿no? Y que de estos pacientes, del 52 a 95% de los pacientes que han recibido un tratamiento con fármacos, ¿no? Con inhibidores de la bomba de protones, han mejorado o se ha resuelto el dolor torácico frente a un 10 hasta un 50% de aquellos que han sido tratados con placebo, ¿no? Hablando en relación al dolor torácico por reflujo, ¿no? Pero es importante considerar que siempre va a primar, ¿no? Que se pueda descartar siempre una causa que no sea cardiopulmonar, ¿no? Antes de atribuir o asumir que es un dolor torácico por reflujo, ¿no? Entonces, esta imagen va a mostrar un poco del mecanismo de la producción de la sensibilidad central, ¿no? En donde el contenido gástrico refluye, ¿no? El contenido y va a estimular las terminaciones nerviosas aferentes, ¿no? Entonces, lo mismo que hace un momento decíamos, pero que a veces comparten, ¿no? En el mismo segmento pueden existir otras terminaciones nerviosas y hay focos de hiperexcitabilidad de esas interneuronas en la médula espinal y van a hacer que esa información se transmita a otras aferentes de otros segmentos del esófago, que tal vez no están expuestos al ácido, ¿no? Pero que de alguna forma se amplifica esta respuesta y ahí es donde se genera el dolor torácico como tal, ¿no? Síntomas extraesofágicos. Entonces, hablábamos, ¿no? De los síntomas propuestos y aquellos de asociaciones establecidas y propuestas, ¿no? Entonces, básicamente, la tos por reflujo, el asma por reflujo, la laringitis por reflujo ocurren en el contexto de microaspiraciones, ¿no? Que pueden conducir tanto la inflamación crónica o bien el reflejo, ¿no? Bronquial, ¿no? En el contexto del asma, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no? Y otras entidades clínicas como las erosiones, faringitis, sinusitis, fibrosis pulmonar idiopática o otitis media recidivante, ¿no? Que ya habíamos mencionado. Bien, ahora en relación al diagnóstico. El diagnóstico inicialmente va a ser siempre clínico, ¿no? Por ejemplo, si un paciente viene con los síntomas típicos de la enfermedad, que son la pirosis o la regurgitación, se establece ya el diagnóstico presuntivo. O sea que si un paciente viene con esa sintomatología, ustedes ya dicen que tiene enfermedad por reflujo,
¿no? Este ya está determinado, ya se establece un diagnóstico solo con el antecedente clínico, ¿no? Y se puede realizar la prueba terapéutica, ¿no? La prueba terapéutica con inhibidores de la bomba de protones, siendo la medicación de primera línea, ¿no? Entonces, en aquellos pacientes, ojo, que no tengan datos de alarma, se puede utilizar ya la prueba terapéutica cuando el paciente te refiere el antecedente clínico, ¿no? Iniciar un tratamiento de forma inmediata y evaluar la respuesta, ¿no? Hay cuestionarios de síntomas también que pueden ayudar a identificar a pacientes con la enfermedad, ¿no? Como el request, el Carson Dent, ¿no? Estos cuestionarios toman, ¿no? Una escala de una semana para evaluar, ¿no? Preguntarnos los síntomas, por ejemplo, cuántos días de las semanas ha sentido que ha presentado este dolor tipo ardor o quemazón en el pecho, ¿no? O que el contenido alimenticio ha sentido que ha subido a la garganta o la boca, ¿no? Esto adaptado para la comprensión de los pacientes, que se pueda utilizar más en estudios, ¿no? Como ensayos clínicos, básicamente para hacer grandes estudios, ¿no? Donde se tome en cuenta un gran número de pacientes, pero ya aplicarlo a un solo paciente como que no es tan práctico. La endoscopía. La endoscopía va a ser útil para la detección de las complicaciones de la enfermedad por reflujo, ¿no? Detectar complicaciones como la esofagitis, las estenosis, el esófago de Barrett y el adenocarcinoma, ¿no? Y esta está justificada en pacientes que tengan síntomas típicos que no respondan al tratamiento o bien para evaluar estas complicaciones, ¿no? O bien para evaluar diagnósticos alternativos en el caso de que no respondieran al tratamiento, ¿no? Además que es importante tener en cuenta los síntomas de alarma, ¿no? Hablábamos mucho de síntomas de alarma. En este caso, tendríamos que preguntar siempre en la anamnesis, ¿no? Si el paciente presenta disfagia, si presenta antecedentes de hemorragia digestiva, como hematemesis, melenas, ¿no? La presencia de anemia, ¿no? Pérdida de peso o bien vómitos recidivantes, ¿no? Son criterios, ¿no? Síntomas de alarma que ayudan a que uno pueda solicitar más exámenes complementarios en búsqueda de complicaciones, ¿no? Que es lo que nos permite detectar la endoscopía, o bien en aquellos pacientes no respondedores al tratamiento con inhibidores de la bomba de protones para evaluar diagnósticos diferenciales, ¿no? Bien, en la endoscopía tenemos dos clasificaciones que nos permiten evaluar el grado, ¿no? De daño, básicamente, ¿no? Tenemos a la clasificación de Los Ángeles y a la clasificación de Savary-Miller, ¿no? La clasificación de Los Ángeles es la más sencilla, ¿no? La dividen en 4 grados, ¿no? Grado A, B, C y D. El grado A va a ser, esto ya lo habíamos mencionado en la anterior clase, ¿no? En donde habla de las erosiones que son menores de 5 milímetros, ¿no? El grado B tiene erosiones mayores de 5 milímetros, pero que no tienen continuidad entre pliegues, dicen, no se unen, algo así, ¿no? El grado C ya son erosiones mayores de 5 milímetros que sí van a lograr confluir entre pliegues, ¿no? Estas líneas blancas simulan los pliegues, ¿no? Y entonces empiezan a confluir ya, pero no van a abarcar toda la circunferencia esofágica, ¿no? No superan el 75% del total de la circunferencia, mientras que el grado D ya es un grado más avanzado, ¿no? En donde ya confluyen las erosiones. Entonces, es la clasificación que más se utiliza en la endoscopía, ¿no? Obedeciendo a la esofagitis péptica, ¿no? Entonces, la Savary-Miller ya determina otro tipo de lesiones y lo clasifica en 5 grados, ¿no? En donde ya muestran la presencia de exudados, ¿no? De igual forma, si existe o no confluencia, la presencia de ulceraciones o inclusive áreas de estenosis ya, ¿no? Y que correlaciona el grado de esofagitis con la gravedad de la exposición ácida esofágica, ¿no? Obviamente hay otros estudios que tienen que realizarse, ¿no? Para confirmar también. Hay otras tecnologías, ¿no? Como la endoscopía de magnificación que puede determinar con mucha mayor precisión, ¿no? Magnifica
¿no? Y permite evaluar, por ejemplo, la presencia de un esófago de Barrett, por ejemplo, de metaplasia intestinal, la cromoendoscopía electrónica de igual forma, ¿no? El ISCAN, la endomicroscopía con focal láser, que van a permitir detectar microerosiones, ¿no? Y alteraciones en el patrón vascular. A veces uno puede decir con la endoscopía convencional, ah, no, este es un ERGE, ¿no? Un ERGE no erosivo, esta mucosa está aparentemente bien, pero estos exámenes adicionales permiten identificar tal vez lesiones que puedan ser casi microscópicas en pacientes con ERGE no erosiva. Las biopsias. ¿En qué casos se deben realizar biopsias en la endoscopía? En aquellos casos en el que exista disfagia o impactación alimentaria y si existe un contexto de comorbilidad atópica. ¿Por qué? ¿No? La atopía en este caso se, se menciona, ¿no? Porque son parte de las manifestaciones clínicas más relevantes en la esofagitis eosinofílica, ¿no? Y conforma parte de uno de los diagnósticos diferenciales más grandes de la esofagitis péptica, ¿no? Decíamos eso en la anterior clase. O bien que se pueda observar úlceras profundas e irregulares, ¿no? Y que estas, o bien hayan lesiones que tengan localizaciones en el esófago proximal, ¿no? La presencia de nodularidad, lesiones bullosas, ¿no? Cambios morfológicos sugestivos de esofagitis eosinofílica, ¿no? Lo que decía hace un momento. Otro estudio, ¿no? La pHimetría es uno de los estudios que permite, ¿no? Evaluar y a veces descartar, ¿no? Si existe un reflujo ácido patológico. Entonces, este estudio se hace de forma ambulatoria, se mide el pH esofágico de 24 o inclusive de 48 horas y está indicado en aquellos pacientes con síntomas típicos o extraesofágicos de la enfermedad, ¿no? O aquellos que tengan endoscopía negativa, o sea, normal, y no responden al tratamiento, entonces que permite de alguna forma confirmar si existe o no el reflujo patológico, ¿no? Eh, además, que se debe realizar como un protocolo para aquellos pacientes que son candidatos a la cirugía antirreflujo y no tengan, o aquellos que no tengan lesiones evidentes, ¿no? En la endoscopía, y se recomienda que se debe suspender al menos 7 días antes la toma de los inhibidores de bomba de protones, ¿no? Existe este sistema Bravo, que es un sistema ya un poco más novedoso, ¿no? Inalámbrico, que tiene mayor sensibilidad, ¿no? Para el reflujo ácido y además permite establecer la asociación de síntomas. ¿Qué quiere decir esto, no? Que a veces se evalúa, ¿no? El momento en el que el paciente está sintiendo la molestia y la toma de y realmente hay una relación, ¿no? Además que es bastante y se puede estar más cómodo, se dice, ¿no? Porque es una cápsula, ¿no? A diferencia de la pHimetría convencional que necesita pues electrodos que están saliendo a través de la nariz, así, ¿no? Que suele ser bastante incómodo el, el, el procedimiento como tal, ¿no? Impedanciometría, ¿no? La pH impedanciometría permite evaluar el reflujo no ácido, ¿no? Entonces, está indicada en aquellos que tienen herejía refractaria, ¿no? No respondedores al tratamiento, por ejemplo, y el objetivo es identificar el papel del reflujo no ácido, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de que existe este reflujo no ácido o débilmente ácido, ¿no? Y que un porcentaje corresponde al reflujo biliar, por ejemplo, ¿no? Al reflujo pancreático, ¿no? Entonces, se dice que esto puede estar presente en aquellos pacientes que tienen síntomas persistentes a pesar de estar recibiendo la medicación de primera línea, ¿no? Con inhibidores de bomba de protones, ¿no? Bien, más del diagnóstico, el índice de síntomas, ¿no? Entonces hablábamos hace un momento de la probabilidad de asociación de síntomas, ¿no? Para clasificar a los pacientes con enfermedad por reflujo funcional, ¿no? Con los criterios de Roma 4 que decíamos hace un momento, ¿no? Y el Miditec, ¿no? Que es igual un estudio que es muy novedoso y tal vez muy poco disponible, que permite evaluar, ¿no? Medir ambulatoriamente el reflujo duodeno gastroesofágico, ¿no? Entonces, se dice que no tiene tanta utilidad clínica por estar no tan disponible, ¿no?
Y bueno, otras tecnologías para el diagnóstico como la impedancia de la mucosa, ¿no? La determinación de la pepsina salival, ¿no? Aquellos que tienen la medición del pH faríngeo, el pH hipofaríngeo también, ¿no? Aunque son estudios, la verdad, bastante poco disponibles. La manometría de alta resolución. Este estudio va a ser útil para detectar anomalías de la motilidad, ¿no? Básicamente es para detectar anomalías de la motilidad que puedan estar asociadas con la enfermedad por reflujo, ¿no? También para monitorizar adecuadamente la pH impedanciometría porque permite ubicar precisamente, ¿no? Con precisión a qué altura se encuentra el esfínter esofágico inferior, ¿no? Y poder colocar los electrodos adecuadamente para que la medición sea correcta. Y el uso de la manometría para adaptar la cirugía antirreflujo porque permite evaluar si existe una motilidad normal o inefectiva, ¿no? Porque las alteraciones o trastornos motores esofágicos, como la falta de contractilidad, puede llegar a ser una contraindicación para la cirugía antirreflujo, ¿no? Bien, ya entrando al tratamiento, ¿no? Inicialmente el tratamiento médico va a ser siempre primero, ¿no? Entonces, hay que individualizar este tratamiento y se tiene que orientar de acuerdo a la presentación clínica de la enfermedad y a la intensidad de los síntomas. Entonces, si tenemos a un paciente que tiene una variante no erosiva con síntomas típicos, el objetivo va a ser el control de los síntomas, ¿no? O sea, esta variante es no erosiva, no hay daño en la mucosa, hay síntomas, entonces solamente me queda controlar la sintomatología. ¿Qué pasa en la variante erosiva? El objetivo de estos pacientes va a ser cicatrizar esas erosiones, porque ahí ya hay daño, ¿no? Y obviamente evitar el desarrollo de las complicaciones, ¿no? En aquellos pacientes que tengan esófago de Barrett, ¿no? El objetivo va a ser evitar la progresión a la displasia y al adenocarcinoma, ¿no? Y en los pacientes con ERGI atípico, por ejemplo, como tos, ¿no? Con manifestaciones extraesofágicas, tos, asma, laringitis, va a ser controlar los síntomas y evitar el desarrollo de las complicaciones siempre y cuando exista evidencia de que estos síntomas estén asociados con el ERGI, ¿no? Por ahí no es, o sea, es un asma por causa realmente pulmonar, ¿no? Y están atribuyendo que es por la enfermedad por reflujo, ¿no? Entonces siempre se tiene que descartar una causa primaria. El tratamiento no farmacológico está básicamente en relación a la modificación de los estilos de vida y es algo que siempre se debe recomendar a los pacientes. Por ejemplo, el bajar de peso, ¿no? Habíamos dicho que el sobrepeso, sobre todo la obesidad central, está en relación, ¿no? Como un factor de riesgo. Entonces, el bajar de peso, el dejar de fumar, ¿no? Igual dejar el consumo de alcohol, el elevar la cabecera de la cama, porque son de alguna forma mecanismos que pueden combatir la gravedad, ¿no? O sea, ir contra la gravedad. Dormir en decúbito lateral izquierdo, ¿no? El tratamiento farmacológico ya, ¿no? En tratamiento farmacológico se pueden utilizar diferentes fármacos, ¿no? Por ejemplo, están los antiácidos y alginatos, como el hidróxido de aluminio, por ejemplo, ¿no? Esto básicamente es más para el alivio sintomático. Los antagonistas de la histamina 2, estos no son de primera línea, pero son muy buenos con el manejo del ERGE nocturno, ¿no? Y pueden utilizarse en aquellos pacientes que tengan síntomas esporádicos, ¿no? Casi pero se lo está sacando del mercado a los antagonistas de la histamina 2 porque están relacionados, ¿no? Con carcinógenos, ¿no? A la larga, pero en nuestro país todavía se comercializa, ¿no? Entonces hay que evaluar, ¿no? Riesgo-beneficio y obviamente evitar un tratamiento prolongado. Prokinéticos. En aquellos casos que tengan dispepsia adicionalmente, se puede utilizar los prokinéticos. Bien, el tratamiento de primera línea corresponde a los inhibidores de la bomba de protones, ¿ya? En todas sus formas clínicas, en la variante erosiva, no erosiva, ¿no? En las complicaciones. Entonces, ¿por qué? Porque proporcionan un mayor alivio sintomático y más rápido, además de tener mayores porcentajes de cicatrización.
Por ejemplo, hablan del dexlansoprazol, que tiene un mecanismo de liberación dual retardada, ¿no? Que mantiene niveles terapéuticos adecuados independientemente de la ingesta o no, juntamente con los alimentos, lo que facilita pues la adherencia al tratamiento del paciente, ¿no? Entonces, en esta tabla se hace la comparación con los diferentes inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Aquellos que son convencionales, aquellos de liberación dual retardada como el dexlansoprazol y aquellos de liberación inmediata, ¿no? Los convencionales como el omeprazol, el lansoprazol, el rabeprazol, pantoprazol y esomeprazol se pueden utilizar en dosis estándar, doble dosis o en dosis divididas, ¿no? En las estándares van a ser 20 miligramos antes del desayuno, ¿no? Dependiendo de la presentación que tengan estos fármacos, ¿no? Doble dosis antes del desayuno y cena, ¿no? La dosis dividida, fraccionando ya el fármaco, ¿no? Y el de liberación dual retardada, que decíamos, ¿no? No es inherente al consumo de alimentos, ¿no? O sea, independiente, perdón, a la ingesta de alimentos, se pueden utilizar desde dosis estándar de 30 hasta doble dosis de 60, ¿no? Inclusive hay presentaciones de 80 miligramos de dexlansoprazol, ¿no? Y los de liberación inmediata para un alivio inmediato, ¿no? Alguien que pueda estar teniendo pirosis retroesternal en ese momento, se puede utilizar la asociación con bicarbonato, ¿no? De un inhibidor de bomba de protones. Bien, ¿cómo es esto de la seguridad a largo plazo de los inhibidores de bomba de protones? Hay que considerar que muchos pacientes tienen pues el uso crónico, ¿no? Se automedican crónicamente, pueden llegar a consumir años, ¿no? De estos fármacos, sobre todo en personas que son mayores, ¿no? De 65 años hablan, ¿no? Y que puede constituir un factor de riesgo para el desarrollo de ciertas infecciones como de Clostridium difficile o bien otras infecciones enterales como Salmonella y Campylobacter, además de neumonías también predispone, ¿no? Neumonías adquiridas en la comunidad, ¿no? Eh, además que el riesgo para el desarrollo de osteoporosis, perdón, y que puede tener ciertas interacciones medicamentosas, como por ejemplo el uso con clopidogrel, que puede no ciertamente incrementar el riesgo de eventos cardiovasculares, ¿no? Otros fármacos como el baclofeno, que es un inhibidor de las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, como que es la primera, es una de las causas, ¿no? En cuanto a la fisiopatología más frecuentes de la enfermedad como tal, ¿no? Este medicamento se ha visto que hay utilidad, ¿no? Para disminuir estas relajaciones transitorias y que se puede recomendar como adyuvante cuando existe falla a los inhibidores de la bomba de protones, pero como que no se lo usa tanto por alta incidencia de efectos adversos, ¿no? Como cefalea, mareos, estreñimiento, y eso limita mucho su uso. Bien, este algoritmo muestra las estrategias de tratamiento que tenemos. O sea, por ejemplo, tenemos acá un ERG no erosivo, ¿no? El ERG no erosivo en donde existe manifestación clínica, pero no hay lesión de mucosa, ¿no? Entonces el objetivo va a ser alivio sintomático, ¿no? Entonces, se deben dar inhibidores de bomba de protones en dosis estándar, ¿no? En dosis estándar, la mínima dosis posible en la que se pueda obtener la respuesta, en donde si se obtiene, la duración del tratamiento es de 4 semanas, yéndose hasta 8 semanas inclusive, ¿no? De hecho, las guías hablan de 8 semanas, estas últimas guías, ¿no? Del ERGI, ¿no? Y si no existiera respuesta, se debe evaluar qué está pasando, algo está fallando, ¿no? Es el paciente que no está tomando adecuadamente la calidad del producto, o sea, ver, ¿no? Y se logra reparar esto, ¿no? Se deben continuar 4 semanas más adicionalmente de las que ya se habían consumido y se debe suspender, ¿no? Si presentara una recaída, ¿no? En que las manifestaciones volvieran una vez suspendido el tratamiento, se debe considerar, ¿no? Como recaída y evaluar el uso de esquemas de mantenimiento como continuo, ¿no? Evaluar riesgo-beneficio intermitente, ¿no? Que por temporadas, ¿no? Que sean 2 semanas, 4 semanas, intercalando, ¿no? O bien el tratamiento a demanda, que sea solamente cuando haya molestia lo pueda consumir, ¿no? ¿Y qué pasa si no existe respuesta, a pesar de haber evaluado alguna falta de la adherencia del paciente, ¿no?
Se debe considerar duplicar la dosis, cambiar de inhibidor de bomba de protones, dividir la dosis, ¿no? Evaluar, ¿no? Si existe respuesta, entonces se debe mantener 4 semanas más y suspender, ¿no? Si no existe respuesta a esto, se debe considerar como falla los inhibidores de bomba de protones, ¿no? Bien. ¿Qué pasa en el alergia erosivo? En aquí ya hay daño de la mucosa, ¿no? El daño de la mucosa ya manifestado por la clasificación de Los Ángeles, ¿no? El grado A, B y el C y D. El A y B se dice que es como que los grados más leves y que todavía el A es operador dependiente. O sea, se dice, ¿no? Puede que a uno le parezca y a otro no le parece, ¿no? Y el B y a veces también, ¿no? En algunos casos. En estos, el tratamiento tiene que ser más prolongado, de 8 hasta 12 semanas, ¿no? De igual manera el grado C y D, pero en esto se debe considerar suspender, ¿no? Y si presenta nuevamente recidiva de los síntomas, ya se puede considerar una recaída y considerar una terapia de mantenimiento. Y en los grados C y D, el tratamiento de 8 a 12 semanas, de preferiblemente doble dosis, y considerar hacer una nueva endoscopía porque hay tanto proceso inflamatorio, ¿no? El daño de la mucosa que evita evaluar bien el epitelio esofágico, que por ahí puede estar ocultando un esófago de Barrett, ¿no? Por lo que se recomienda que una vez recibido su tratamiento se deba hacer una nueva endoscopía y considerar terapias de mantenimiento o bien un tratamiento quirúrgico en gente joven. Bien. ¿Qué pasa con la enfermedad por reflujo refractaria, ¿no? En aquellos que son considerados como falla a los inhibidores de bomba de protones? Hay que evaluar, reevaluar para que puedan buscarse diagnósticos diferenciales que puedan justificar los síntomas, ¿no? Hacer endoscopías con biopsias esofágicas, por ejemplo, para descartar esofagitis eosinofílica, hacer manometrías, ¿no? Para descartar trastornos motores, ¿no? Y que se pueda considerar también una pH impedanciometría, ¿no? Este algoritmo muestra la falla de los inhibidores de bomba de protones, ¿no? Y con síntomas típicos como los síntomas atípicos o manifestaciones extraesofágicas, ¿no? Entonces, esto ya pretende mostrar, ¿no? Alternativas como el ver alterar dosis, ¿no? Duplicar, cambiar de inhibidor, fraccionar, agregar a antagonistas de la histamina 2, usar baclofeno, cirugía, el uso de analgésicos viscerales en aquellos pacientes que tengan, por ejemplo, estudios de pHimetría o pH impedanciometría normales, que puedan considerarse trastornos funcionales, ¿no? O lo que decíamos hace un momento, ¿no? Duplicar o cambiar o fraccionar dosis de inhibidores de bomba de protones, ¿no? Bien. ¿Qué pasa con el manejo endoscópico como parte del tratamiento? Básicamente es para el manejo de las complicaciones, ¿no? De la alergia complicada, ¿no? Se puede utilizar la ablación con radiofrecuencias, ¿no? Y la funduplicatura endoluminal, ¿no? O sea, se habla, ¿no? De funduplicaturas endoscópicas, por ejemplo. Tenemos aquí la alergia complicada, ¿no? En donde si existieran estenosis, se puedan realizar dilataciones hidrostáticas y mecánicas, ¿no? Y aquellas que tengan estenosis refractarias o complejas, considerar el uso de prótesis, ¿no? Prótesis metálicas autoexpandibles que puedan de alguna forma ayudar con la estenosis, ¿no? Bien, el manejo quirúrgico. Para el manejo quirúrgico se necesita una documentación objetiva de la enfermedad por reflujo, una esofagitis al menos que sea de grado B, ¿no? De Los Ángeles, ¿no? O sea, al menos dice que sea de B, porque el A, como les decía, es operador dependiente, a veces no puede necesariamente ser esofagitis, ¿no? Y parecerle tal vez a uno y a otro no, así. Entonces, aquellos cirujanos que quieran dar un tratamiento quirúrgico, entonces necesitan que por lo menos tenga esofagitis grado B, ¿no? O bien que tenga complicaciones como la estenosis o el esófago de Barrett que tenga mayor a 3 centímetros, ¿no? O bien que tengan una pH-metría esofágica que confirme que existe un reflujo patológico, ¿no? Por ejemplo, el ERNE, ¿no? Y que no hay alteraciones epiteliales, ¿no? O sea, literalmente como la enfermedad por reflujo no erosiva. Y aquellos que
su calidad de vida se halla bien comprometida, ¿no? Pacientes jóvenes o dependientes de inhibidores de bomba de protones, ¿no? Tratamientos largos con estos fármacos se puedan considerar también, ¿no? Aquellos que también tengan síntomas extresofágicos, que tengan esta correlación sintomática positiva, o aquellos pacientes con alergia y obesidad, ¿no? Entonces, aquí tenemos parte del tratamiento quirúrgico, ¿no? Estos esquemas muestran las funduplicaturas totales o las funduplicaturas parciales, ¿no? Entonces, donde se trata de levantar parte del fondo, ¿no? Que pueda cubrir, ¿no? Completamente, ¿no? El esfínter esofágico inferior o bien parcialmente, ¿no? Bien, un poco de las complicaciones ya para finalizar, ¿no? Tenemos al esófago de Barrett, ¿no? El esófago de Barrett que se va a definir como la presencia de al menos 1 centímetro de epitelio con metaplasia intestinal en sustitución del epitelio escamoso del esófago, ¿no? Evidenciado ya sea por endoscopía, porque uno endoscópicamente le puede parecer, ¿no? Esto tiene una apariencia similar al epitelio intestinal, pero esto se tiene que confirmar con las biopsias, ¿no? Tiene un potencial de degeneración porque es el preludio, ¿no? Del cáncer, del adenocarcinoma, pero el riesgo del desarrollo al cáncer como tal oscila entre 0,5 y 1% al año, ¿no? Y que no es igual en todos los pacientes, ¿no? Y se tiene que observar si existe algún grado de displasia, ¿no? Si existe un grado de displasia, obviamente es mucho más rápido, ¿no? Estas son las sociedades que determinan el control, ¿no? La recomendación del tiempo de control en relación a la displasia de alto grado, de bajo grado o aquellos que no tengan displasia. Por ejemplo, el control endoscópico, sobre todo va a ser, miren, de 3 a 5 años en alguien que no tiene displasia, ¿no? En alguien que tiene de bajo grado va a ser en 6 meses, ¿no? Por 2 años y después cada año. Después el de alto grado va a ser cada 3 meses y que esto ya tiene que realizarse tratamiento definitivo, de hecho, ¿no? La resección submucosa, endoscópica o en la funduplicatura, ¿no? Ya sea, se tiene que hacer ya un tratamiento definitivo para parar, ¿no? Bien, entonces, otras complicaciones, el adenocarcinoma, ¿no? Que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, el principal factor etiológico, ¿no? Y que va a estar obviamente relacionado con la intensidad y la duración de los síntomas típicos y que como factor de riesgo la obesidad y el tabaquismo son los más importantes, ¿no? La presencia de úlceras esofágicas que puedan ser profundas o bien la hemorragia digestiva alta, ¿no? Que también forma parte de las complicaciones, la aparición de anillos, estenosis, el mismo esófago de Barrett, ¿no? Las estenosis pépticas que son poco frecuentes, los anillos de Schatzky, aquellos procesos inflamatorios que pueden alcanzar la submucosa y provocar obviamente una estenosis fibrótica, ¿no? Bien, muy bien muchachos, esa era la última diapositiva. No sé si tienen alguna pregunta. Bien, chicos, no sé si alguien tiene alguna pregunta más. Este tema es muy, muy importante porque es un tema bastante sencillo, ¿no? Es una patología bastante frecuente y que en primer nivel siempre se la ve, ¿no? Entonces, qué importante es entender, ¿no? Que el diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico es, pues, inicialmente clínico, ¿no? Ya se establece un diagnóstico clínico y que evaluar la presencia de síntomas de alarma o evaluar la respuesta inicial o la prueba terapéutica con inhibidores de la bomba de protones puede solicitarse en los otros estudios, ¿no? O bien que un paciente haya tenido una historia de largo tiempo, ¿no? De la enfermedad, ¿no? De varios años con la enfermedad, sea igual candidato para estudios. Inicialmente tenemos a la endoscopía, ¿no? Y ya después se puede hacer el uso de la pHimetría, de la pH impedanciometría, ¿no? De la manometría,
que son estudios también protocolarios para, o que se utilizan, ¿no? O sea, que se solicitan como protocolo hasta para la resolución quirúrgica, ¿no? Como un tratamiento ya más definitivo, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta? Bien, muchachos, entonces, si en el caso de que no haya más preguntas o que no hayan preguntas, yo creo que finalizamos.